Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues desde hoy vamos a estar estudiando desde casa y pues me tocó el tema el día de hoy y vamos a hablar acerca de Dios es tu proveedor, así que por favor acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, amado Señor. Estamos agradecidos porque nos tienes, Padre poderoso, un día más aquí, Señor, para escuchar de tu palabra. Hoy te venimos rogando, Señor, que seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, sensibilizando los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor. Que cada uno, Señor, de los corderitos y de aquellos que escuchen, Señor, esta palabra pueda llegar a su corazón y que pueda dar el fruto, Señor, a su tiempo, Padre poderoso. Que su corazón, Señor, sea una tierra fértil para que pueda dar el fruto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Con un tema acerca de Dios es mi proveedor. Y antes de empezar, yo quiero hacerles unas preguntas que tengo por aquí. Y quiero empezar a hacer unas cuantas. Una de las preguntas que haré es esta. ¿Comiste el día de hoy? Sí, ¿Comiste el día de ayer? sí, ¿Dormiste en tu casa, en tu propia cama, sí, con tu cobija, calientito? sí, ¿Pudiste escoger tu ropa que traes el día de hoy puesta? sí, ¿Pudiste vestirte el día de hoy? sí, ¿Puedes contar tu par de zapatos que tienes en tu closet? En este momento, en tu mente. ¿Puedes pensar en este momento cuántos pares de zapatos tienes? ah, 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 creo que sí. ¿Puedes recordar el número de juguetes que tienes? No, porque no tengo. ¿Tienes salud? Sí, ¿Tienes algún instrumento para tocar? sí, Estas preguntas son para que podamos reflexionar y ver si tenemos cada una de estas cosas que pregunté el día de hoy. Bueno, algunos yo sé que contestaron que sí y pienso que la mayoría tenemos cada una de estas cosas. Podemos tener comida porque comimos el día de hoy, comimos ayer, durante esta semana. También pues hemos dormido en casa, en nuestra casa, calientitos, con aire acondicionado, ¿verdad? Hemos estado en nuestras casas, ¿verdad? Con varias de las cosas que estuve preguntando aquí, ¿verdad? Hemos estado, ¿verdad? Tenemos zapatos para calzar, tenemos vestido para ponernos, ¿verdad? Tenemos diferentes cosas en nuestras casas, pero nos habíamos preguntado de dónde vienen o quién nos las dio. Pues el día de hoy la respuesta es Dios. Dios, porque Dios es el que nos provee. Y el tema se llama Dios es tu proveedor. Por eso les hacía la pregunta, ¿verdad? Si tenían cada una de estas cosas. Y realmente quien nos las ha dado es Dios. Miren lo que dice aquí en Filipenses 4:19. Dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Aquí la palabra nos habla de que Dios es nuestro proveedor y que Él nos cuida, ¿verdad? Como Él nos cuida, Él va a suplir todas las cosas que necesitamos. Y cuando dice que todo es todo, ¿verdad? Te va a proveer alimento, te va a proveer abrigo, te va a proveer, ¿verdad? Cobija, te va a proveer lo que tú necesites para el día de día. ¿Por qué? Porque Dios te cuida. Dice que de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios nos ha dado realmente muchas cosas a través de su Hijo Jesucristo. Hay una palabra en la Biblia donde dice que Dios, ¿verdad?, nos da abundancia de todo. Y realmente cuando Dios entregó a su Hijo, por medio de su Hijo, Dios nos entregó todo. Si nos entregó a su Hijo, nos dio todo lo que le pertenece a Dios. Por eso nosotros tenemos que ver que Dios es nuestro proveedor.
y Dios es el que nos provee cada una de las cosas que nosotros tenemos día a día. Quiero mencionarles algunas de las formas o de lo que representa y significa la palabra proveedor. Y uno de los significados, ¿verdad? Es en griego 41-34, que habla de pleres, que quiere decir repleto, cubierto, abundar, llenar o lleno. Entonces, esto quiere decir que Dios nos va a llenar, ¿verdad? Nos va a dar en abundancia. La palabra proveedor, ese es uno de sus significados. Y quiere decir que nos va a cubrir, que nos va a dar tanto que vamos a estar repletos de lo que Él nos va a dar, nos va a llenar. Entonces, Él nos va a dar lo que nos haga falta y vamos a estar llenos, ¿verdad? Y vamos a abundar en lo que Dios nos quiere dar. Así como en lo físico, también en lo espiritual, ¿verdad? Dios nos quiere dar, aparte del alimento, el vestido, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos para vivir, Él nos va a dar también lo espiritual. Y en este caso es su palabra, que su palabra también nos llena. Y es algo que nos hace falta para que nosotros también podamos, para que nuestro espíritu también sobreviva. Mira lo que dice aquí en Marcos 6, 41 y 44. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Mira lo que dice así, aquí. No sé si saben esta historia, pero esta historia habla de que Jesús iba a alimentar a 5,000 personas. Imagínense, 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 pescados. Ustedes pueden imaginarse que solamente 5 panes y 2 pescados pueden alimentar a una multitud de 5,000 personas. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Dios, el que provee. Dice, luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Mire, Dios con esos panes y esos pescados dice que los partió en varios pedazos y los distribuyó a cada persona. Entonces vemos que Dios es un Dios fiel y Él es un Dios que cuida de sus hijos y da a cada uno, ¿verdad? Su porción. Dice, todos comieron cuanto quisieron. Entonces aquí habla que Dios nos va a dar, ¿verdad? Lo que necesitemos. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Miren lo que también en este pasaje nos enseña Dios, es que Él nos va a dar y nos va a dar en abundancia hasta que estemos saciados y estemos llenos, ¿verdad? En este caso, da el alimento a la multitud. Pero dice que cuando terminaron de comer, ¿verdad? Mandó a sus discípulos a que juntaran en 12 canastas lo que sobrara. ¿Y por qué lo hace así Dios? Porque aquí Dios nos enseña que Dios nos va a dar y nos va a dar en abundancia, porque Él es nuestro Dios, nuestro proveedor. Pero Él también quiere que si Él nos da en abundancia y Él nos va a dar hasta que estemos saciados y llenos, no quiere decir que si yo ya estoy lleno y me sobró alimento, yo lo voy a tirar o lo voy a desperdiciar. Sino que aquí en ese pasaje también nos dice que si Dios me manda en abundancia porque Él me cuida y Él me ama y Él es un Dios poderoso, de que si me sobra, yo tengo que guardar también de lo que me sobró. No quiere decir que porque ya me llené y sobró, ya no lo voy a guardar. Sino que aquí Dios nos hace ver que tenemos que ser aquellos hombres y mujeres, aquellos niños que también podamos guardar si sobra. ¿Para qué? Para otro día. Porque dice que lo tenían que guardar, dice, con lo que sobró de pan, dice que juntaron 12 canastas. Entonces, Dios nos da porque Él es nuestro proveedor y nos va a dar en abundancia. Pero Él quiere que también nosotros seamos buenos administradores. Que si nos da eso y sobra, que guardemos, ¿verdad? Que no desechemos. Porque Dios quiere que nosotros también guardemos
para las necesidades que podamos tener. Y más en este tiempo. Yo sé que tú estás en tu casa con tu papá, con tu mamá, y que pudiste haber comido el día de ayer pasta, pollo, pizza, y tal vez pudo quedar algún pedazo de pizza ahí en el refrigerador, pero que el día de hoy o el día de mañana lo puedas guardar para que también te puedas alimentar. Dice, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Entonces podemos ver que Dios con poco puede hacer mucho. Que nosotros podamos ver que Dios es un Dios que multiplica, ¿verdad? Dios multiplica lo que Él tiene, lo que Él nos da. Entonces nosotros podemos tener o ver algo poco, pero en ese poco Dios, vamos a ver las maravillas de Dios multiplicado. Por eso no te tienes que preocupar en este momento. Si en tu casa tú ves poco, porque si tú confías en Dios y si tienes a Dios como tu proveedor, Dios va a suplir y te va a dar en abundancia y hasta que te sacies. Miren, vamos a ver aquí a Lucas 12:24. Dice, miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar semilla. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. Miren lo que Dios nos habla aquí. Dios nos hace ver que nosotros somos importantes para Dios, ¿verdad? Y que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios sabe que necesitas alimento, que necesitas ropa, que necesitas agua aún para bañarte, que necesitas, ¿verdad? No sé, zapatos para calzar, para cuando vas a la escuela. Dios sabe lo que necesitas tus útiles, que necesitas, ¿verdad? Cosas. Él lo sabe. Y tenemos que darnos cuenta de que Él lo sabe y de que somos importantes para Dios. Porque Él nos hace una comparación y hace ver que Él alimenta a los pájaros, a las aves del cielo, y las alimenta. Y ellos no trabajan, ellos no siembran, no cosechan, pero sin embargo Dios les da alimento y Dios se preocupa de los pájaros, de los animales. Entonces, con más, nosotros somos más valiosos para Dios. Tú tienes que saber que tu corderito, o los que me están oyendo a través de esta pantalla, que tú eres importante para Dios. Y tienes que saber que Dios te ama y Dios cuida de ti, ¿verdad? Que Él te va a proveer lo que tú necesitas. Él te va a proveer cobija, Él te va a proveer alimento, Él te va a proveer salud, ¿verdad? Él te va a proveer lo que tú necesitas. Pero es necesario que nosotros confiemos también en Dios, ¿verdad? Que nosotros confiemos en Dios y temamos a Dios. Miren lo que dice aquí en Salmos 34, 9, 10. Dice, teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo. Por los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Entonces, si nosotros tememos el nombre de Dios, si nosotros lo honramos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios y si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Nos hace ver que necesitamos confiar en Dios y poner nuestra confianza en Dios para que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos y que haya una obediencia. Nuestro pastor nos predicaba el día de ayer que a los justos nada les va a faltar. Y aquí en este salmo hace ver eso, que si nosotros somos justos, si nosotros obedecemos, ¿verdad? Y tememos el nombre de Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y todo es todo. Dice aquí, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Entonces tienes que ver que si tú, ¿verdad?, obedeces a Dios, que si tú confías en Dios, nada te va a faltar, ¿verdad? Tienes que ver que Dios es tu proveedor, que si confías en Dios y pones tu confianza en Dios, ¿verdad?, Él te va a proveer lo que tú necesitas. No importa, porque aquí dice que los leones o pueden pasar hambre, o aquellas personas que no confían en Dios, pero si nosotros confiamos en Dios, nada nos va a faltar. Así que nuestra confianza tiene que estar en Dios. No importa lo que estemos pasando, lo que esté pasando, que siempre nuestra confianza esté puesta en Dios, para que tengas de todo, para que podamos tener de todo. Miren aquí lo que dice en Salmo 23. Si dejamos que Dios
sea nuestro pastor, nada nos va a faltar. Entonces, si nosotros confiamos y si nosotros somos guiados por el pastor de pastores, que es Jehová, ¿verdad? Nada nos va a faltar. Entonces, lo que necesitamos es dejarnos guiar por el pastor de pastores, que es Jehová, que es nuestro Dios. Y como nos dejamos guiar por Él, que es nuestro pastor, nada nos va a faltar, porque Él nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Él nos va a llevar donde haya este alimento que necesitamos. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, nos dejemos guiar por Dios. Si dejamos que Él sea nuestro pastor, ¿verdad?, porque Él también nos da ese alimento que hace falta para nuestra alma, que es su palabra, y nos alimenta su palabra también. Por eso, como corderitos, tenemos que dejarnos guiar por el pastor de pastores. ¿Dice amén? A ver, diga amén. 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 Nosotros como corderitos y ustedes como corderitos le tienen que dejar, ¿verdad?, guiar por el pastor de pastores, para que siempre tengamos el sustento y siempre Dios nos dé el alimento que necesitamos. Así que tenemos que recordar que Dios es nuestro proveedor. Aquí en Primera de Crónicas 29:16 dice: Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construir un templo en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas, tú no las diste todo y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Mire, en este pasaje Dios nos habla que realmente todo lo que tenemos es porque proviene de Dios, que es Dios nuestro proveedor. Y que si tenemos alguna cosa, tenemos que saber que procede de Él y que realmente lo que tenemos le pertenece a Él, ¿verdad? Porque aquí, cuando Salomón construye el templo, pero le dice que en realidad todo lo que él tiene, lo que él hizo para él, el templo y todo lo que construyó, ¿verdad?, realmente lo obtuvo de él, de Dios, porque Dios era su proveedor y Dios es nuestro proveedor. Y le dices, en realidad te pertenecen a ti, son tuyas, no nos diste, dice, nos diste todo y ahora solo te regresamos lo que habíamos recibido de ti. Entonces tenemos que ver también que Dios es nuestro proveedor y que lo que nosotros tenemos le pertenece a Él, ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos, nuestra casa, nuestros alimentos, nuestro vestido, ¿verdad?, nuestro calzado, los instrumentos, ¿verdad?, que tienes, los instrumentos de música que tienen, ¿verdad?, los que pueden tocar para el Señor, ¿verdad?, la salud que tienes, ¿verdad? Cada una de las cosas que nosotros tenemos, materiales, así como espirituales, le pertenecen a Dios. Porque Él es un Dios proveedor, un Dios que provee a sus hijos. Y aquellos, ¿verdad?, que le obedecen, que le aman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos cuida. Entonces, para que podamos obtener y tener todo lo que necesitamos, tenemos que creer en nuestro Dios, porque Él es un Dios proveedor. Él nos va a dar. Él te va a dar lo que necesitas, lo que tú le pidas. Pero tenemos que dejar que Él sea, ¿qué?, nuestro pastor. Y tenemos que dejarnos guiar por Él, porque Él es el pastor de pastores. Dice, sí, Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Y Él es el que nos provee todos. Así que no olvidemos que tenemos un Dios proveedor y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, porque Él es fiel. Porque Él es un Dios bueno y Él cuida de sus hijos. Si Él cuida de las aves del cielo, Él cuida más de nosotros porque somos más importantes para Él. Tienes que saber que tú eres importante para Dios y Él te va a dar lo que necesitas. Solamente tenemos que pedirle a Él y confiar en Él. Que nuestra confianza esté puesta en Dios, sabiendo que Él es nuestro Dios, un Dios proveedor. Así que eso es todo. Espero que puedan haber entendido que tenemos un Dios proveedor. Así que Dios nos los bendiga. Que pasen buena tarde o buen día. Dios los bendiga. Bendiciones.